Listo. Muy buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Fabián Araya y me acompaña la máster Alexandra Mora Cruz, coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, y el coordinador nacional de maestrías, el ingeniero José Pablo González. Unos consejos prácticos antes de iniciar es mantener sus micrófonos en silencio y las preguntas pueden realizarlas por medio del chat y serán atendidas al final de la exposición. Las preguntas de mayor complejidad por manejo del tiempo serán atendidas por medio del correo electrónico. De parte de la unidad de posgrado de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica, tenemos el gusto de compartir con ustedes este webinar de contenido titulado Finanzas Estratégicas. Para darles la bienvenida, le damos la palabra a la coordinadora del Centro de Investigación y Desarrollo Empresarial, máster Alexandra Mora Cruz. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. A continuación iniciaremos este webinar titulado Finanzas Estratégicas ante la crisis nacional por el COVID-19, dirigido por el doctor José Prado. Él es egresado en el doctorado de Ciencias Económicas con una maestría en Administración, más de 20 años como consultor, asesor e investigación en las áreas administrativas, financieras, contables y de mercadeo para la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Actualmente apoya y asesora una firma de inversionistas en Costa Rica que se dedica a la colocación e inversión de flujos de efectivo en títulos valores, fondos de inversión y al desarrollo inmobiliario. Fue director académico de las carreras de Administración de Empresas, Contaduría Pública y Economía por más de 10 años en los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrados. También ha sido profesor universitario en los niveles descritos por más de 14 años, por supuesto, profesor de la maestría en Administración de Empresas del Tecnológico de Costa Rica. Adelante, don José. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero que todo, para mí es un honor estar aquí representando al Instituto Tecnológico de Costa Rica con esta charla tipo seminario que estaríamos compartiendo durante aproximadamente unos 40 minutos, en el cual vamos a tratar de tocar algunos temas importantes que conlleva la administración financiera en esta época de crisis que nos encontramos actualmente. Para eso preparé una presentación relativamente pequeña, con el objeto de ir ilustrando cada uno de los aspectos que estaríamos tocando en el desarrollo de este pequeño seminario, y que sin duda alguna el tecnológico ha hecho grandes esfuerzos para poder compartir el conocimiento de las diferentes áreas en las cuales nosotros como docentes, como también profesionales en cada uno de los tópicos que tocamos, pues queremos dirigirnos y llevarlo a un público bastante amplio, ¿no? No solamente en términos de cantidad de personas, sino de formaciones o de personas que están en vías de desarrollo de formación o que no tienen conocimiento. Esto para que sobre todo se tomen las mejores decisiones. Entonces, vamos a estar aquí con esta charla durante ese tiempo que les estaba exponiendo. En primera instancia, bueno, fue un poco difícil para mí poder determinar cuál iba a ser el eje temático sobre el cual nos podríamos concentrar en un tiempo tan corto, ¿verdad? Entonces, vamos a traer sobre todo los principales elementos que nosotros podemos ir, digamos, desarrollando, encontrando con respecto a la parte financiera. Voy a tratar de tocar una temática que es muy sensible, no solamente para empresas, sino para las personas, porque voy a estarme refiriendo mucho al contexto, no solamente empresarial, sino al contexto personal, en esta época por la cual estamos atravesando una crisis tan fuerte que no tiene, digamos, historia que se haya presentado previamente, ¿verdad? Okay, entonces, podemos ver en primera instancia que vamos a estar hablando de 6 temas puntuales. El primer tema vamos a
analizar la subsistencia ante la crisis desde la perspectiva financiera. Vamos a hablar un poco del análisis del modelo de negocios, porque ante esta eventualidad que tenemos, las organizaciones, las empresas, los gobiernos, los países tienen que ver cómo moldean su sistema e inclusive sus negocios, ¿no? Porque esto nos hace una reconversión total de lo que nosotros venimos practicando cotidianamente. Vamos a hablar también, ya ahí nos meteremos un poco desde la perspectiva empresarial sobre lo que son las inversiones. Estaríamos también tocando la parte de costos y gastos, algunos consejos importantes que se pueden tomar en cuenta para poder desarrollar una mejor, digamos, administración desde la perspectiva financiera. Vamos a hablar de presupuesto y por último las estrategias financieras más acorde a la realidad nacional. Entonces, partiendo en primera instancia, vamos a hablar de la subsistencia ante la crisis. Quiero tratar de ser un poco más motivador y no centrarme en que los aspectos de la crisis nos detienen ante el desarrollo. Yo particularmente considero que esta debería ser una oportunidad para todas las empresas de diferentes tipos de industria, comercio, en las cuales se desenvuelven no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, para poder tener una opción de desarrollo diferente. Entonces, lo primero que todo es poder reconocer que nos encontramos en una crisis y que en esta crisis no es la primera que tenemos. Ya el mundo entero, Costa Rica particularmente, ha tenido crisis diferentes en las cuales hemos tenido que salir avante y no creo que sea la última. Más adelante esperemos que sea por muy largo tiempo, que no sea otra crisis tan fuerte como esta, pero posiblemente tendremos otra crisis y podemos contextualizarlo desde para el país en una época tal vez de los años 80, cuando se da la situación a nivel internacional de la crisis de Reagan, que para nadie es un secreto que el país también llegó a tener una crisis sumamente importante en el desarrollo, no solamente empresarial, sino en el desarrollo como país, porque se dio el alza del petróleo, se dio el alza también en los tipos de cambio, muy fuerte para aquel momento. El país no sabía hacia dónde iba, no teníamos también estructurada todo lo que eran las exportaciones. Nos encontrábamos en un momento muy crítico y salimos avante. Posteriormente, nosotros a finales de los 80, el país logra desarrollar una estrategia de desarrollo empresarial y sobre todo en lo que son las exportaciones, importaciones, logra salir de ese bache en el cual se encuentra. Lo vemos también en el año en el año 2008, cuando se da la crisis financiera en Estados Unidos, que siendo nuestro mayor socio comercial en cerca del 75-80% de nuestras importaciones venían de Estados Unidos, nosotros nos vemos sumamente golpeados y a partir de esa fecha, 2008, 2009, 2010, hay un cambio estructural, no solamente a nivel país, sino a nivel empresarial y vamos tratando de salir de la crisis. Durante los últimos años, 2015, 16, 17, 18, el país también entra nuevamente por diferentes circunstancias políticas, situaciones macroeconómicas, situaciones mundiales, entra nuevamente en una crisis y viene a colapsar con esta situación del COVID-19, que es el cual nos tiene a nosotros digamos, con un freno en el tipo de desarrollo, ¿verdad? Al punto que el mundo se ha parado. A nivel mundial hemos visto diferentes tipos de crisis también. Recuerdo perfectamente lo que sucedió en el año 1997 con la situación de los tigres famosos asiáticos. De ahí estábamos hablando de Indonesia, Malasia, Japón, Singapur, Corea, ¿verdad? Que habían tenido un desarrollo sumamente fuerte durante la década de los años 90 y en el año 1997 ingresan a una crisis económica muy fuerte y aquí me permito rescatar a uno de los países que logra subsistir de esa crisis y ese país que se llama Singapur
retiene, digamos, desarrolla más bien sus estrategias para poder minimizar el impacto de la crisis de los famosos tigres asiáticos. Y algo importante que por lo menos recuerdo haber leído en textos y en la parte académica sobre cómo Singapur confronta y enfrenta la situación, y es nada más y nada menos que algo tan sencillo que nosotros conocemos como el ahorro. El ahorro hizo que Singapur se sostuviera durante ese proceso en el año 1997 y digamos que le afectó indirectamente, pero no tan directamente porque tenía los recursos financieros suficientes para poder confrontar esa crisis. Entonces esto me lleva a poder hacer un planteamiento, de decir, bueno, tenemos que subsistir en la crisis, pero ¿cómo hacerlo? ¿Verdad? Y vamos a poner dos panoramas. El primer panorama, y vamos a referirnos un poco a la parte empresarial, sería cómo subsisto con recursos. Si una empresa se organizó correctamente o si una persona se organizó también en tener un fondo ahí importante para cualquier eventualidad y cuenta con los recursos para poder sostenerse en el tiempo, digamos que ahí va a ser relativamente no tan sencillo, pero sí cuenta con por lo menos los sistemas y la parte financiera necesaria para poder confrontarlo. Entonces, aquí uno puede decir, bueno, nos encontramos en una situación en la cual tengo los recursos suficientes para poderme sostener en el tiempo, como algunas empresas lo están haciendo, ¿no? Algunas empresas sí tienen estos fondos especiales para confrontar crisis y ellos pueden entonces trabajar con un poco más de alivio, ¿verdad? Ese poco más de alivio es volver a hacer una reevaluación de lo que yo estoy llamando como la parte del forecast, concentrarme en cómo redirijo mi estrategia de marketing, de mercadeo, hacia qué mercados puedo explorar con recursos, porque, como le estaba diciendo al inicio, esta parte de la crisis nos genera también digamos que un nicho de oportunidades. Entonces, este nicho de oportunidades, los que cuentan con recursos pueden tratar de digamos, multiplicar o generar nuevos negocios. Estos nuevos negocios en los cuales pueden estar orientados hacia la parte farmacéutica, hacia la parte de comidas, ¿no? Hacia la parte, digamos, de accesorios o objetos necesarios para confrontar la crisis. Entonces, son alternativas importantes que tienen las empresas. Entonces, tengo que reevaluar hacia dónde yo puedo ir con mi estrategia de marketing. Aquí los análisis de los recursos financieros tengo que ser un poco más, digamos, objetivo en el uso de los recursos, porque aunque yo puedo contar con recursos financieros suficientes para poder confrontar la crisis, debo de ser más objetivo en él, ¿verdad? Entonces, aquí voy a restringirme un poco más en el gasto, voy a sensibilizar más lo que son las inversiones, aún contando con los recursos, porque no puedo simplemente seguir con la misma dinámica, ¿no? De gasto, de costos, de inversiones en la que venía antes, porque la situación me confronta con un nuevo panorama y este nuevo panorama tengo que ver cómo estar dentro de él y cómo irlo poco a poco amoldando mi empresa, mi organización, mis recursos a la situación que tenemos, ¿verdad? Para nadie, ustedes saben que todavía no tenemos un panorama claro de cuál va a ser el desenlace de esta situación, si vamos a tener 2 meses más, 3 meses más, algunos hablan hasta de 1 año. Yo soy un poco más optimista, considero que el país puede ir saliendo poco a poco de esta situación, siempre y cuando el sistema de salud logre los objetivos que se han propuesto. En un corto, mediano plazo de 2 a 3 meses podríamos ya ir reactivando un poco nuestra economía. La elaboración de escenarios, en este otro punto también es importante, que las empresas con recursos establezcan cuál va a ser su escenario en el corto y mediano plazo, sobre todo en lo que llevamos, en lo que puede ser en menos de 12 meses, cuál va a ser mi posición en un escenario tal vez pesimista, un escenario optimista, un escenario moderado. Es importante, ¿no? Hacer un poco de prospectiva ahí. Y esta prospectiva es la construcción de escenarios en el corto plazo, para después seguir tomando decisiones. Estas decisiones
que sean las más correctas para la organización y para el desarrollo, sobre todo empresarial, que está llevando la empresa. Aquí me permití tomar algo importante, ¿verdad? Que es este otro punto, que es cómo puedo ayudar a otros a salir de la crisis. Yo, siendo empresario, ¿verdad? O me estoy refiriendo a una empresa, ¿cómo puedo ayudar a mi proveedor? ¿Cómo puedo ayudar a mi cliente? Porque el sistema no se puede caer. Tengo que ser consciente en que no solamente yo existo en lo que es la dinámica de la actividad económica. Existe un gobierno, existen proveedores, existen clientes, existe el recurso humano, que es el que me nutre de conocimiento, digamos, de elaboración, de desarrollo, etcétera, dentro de la empresa. Entonces, como organización que pude haber tenido un fondo especial para evitar la crisis y me encuentro en condiciones estables, aunque se me hayan bajado las ventas, pero tengo la capacidad suficiente para poder confrontar la crisis, entonces tengo que permitirme poder reflexionar de cómo ayudar también a nosotros. En esto siento que el país le falta un poco en generar esas sinergias importantes entre los diferentes grupos o gremios industriales, de comercio, gobierno, universidad, donde todos nos veamos beneficiados. Creo que el objetivo fundamental de todos nosotros dentro del sistema es generar esas sinergias, es también generar ese acoplamiento con mi competencia, ese acoplamiento con mis proveedores, ese acoplamiento con mis clientes que me permitan ir buscando la unión, ¿verdad? Una unión donde sin duda alguna la diferencia va a ser el servicio, pero, y la competencia, pero todos trabajamos de forma conjunta. Entonces ahí es muy importante que los que han podido o se van a sostener con la crisis, que traten de ayudar a diferentes tipos de empresas que estén cercanas a ellas o que estén distantes, no habría ningún problema, pero que puedan transmitir ese conocimiento, ¿verdad? Porque siento que el encadenamiento empresarial, los joint ventures, el buscar estrategias comunes con organizaciones es lo que nos ha faltado. Y nosotros no podemos ser egoístas en el conocimiento, sino que todo lo contrario, tenemos que compartirlo, tenemos que ver cómo mejoramos constantemente entre todas las personas, entre todos los entes, entre las diferentes partes, lo que nosotros llamamos ahí especialmente como los stakeholders, ¿no? Como los stakeholders van cohesionándose para salir adelante. Entonces, siento que ahí tengo una tarea importante con las empresas que tienen recursos para poder brindar un poco de ayuda, un poco de la mano, un poco de conocimiento a las otras organizaciones u otros entes que no pudieron prevenir o no tenían los fondos suficientes para prevenir esta situación en la cual nos encontramos actualmente. Este caso de sin recursos es de los casos que es difícil cuando estuve pensando de qué podría ser lo mejor, creo que tenemos que cambiar un poco el pensamiento, ¿verdad? Ese pensamiento de decir, bueno, me encuentro en una crisis, no puedo cegarme, no puedo, yo le llamo atrincherarme, hay una estrategia ahí empresarial que se llama que me voy a trincherar, que yo simplemente no quiero saber del mundo, voy a dejar que las cosas pasen, no podemos ser así, tiene que haber un cambio, tiene que haber un impacto en esta situación que nosotros estamos atravesando. Y lo primero que me permití leer por ahí en algunos de los textos que estuve explorando era tener una mentalidad de expansión. Esa mentalidad de expansión nos dice a nosotros, bueno, hay que hacer las cosas en momentos difíciles. Estamos en un momento sumamente difícil y tengo que ser consciente de algo. Ante todas las crisis siempre hay una expansión económica y aquí los economistas y los gurús en este tipo de, digamos, de temas saben que ese efecto siempre se da. Entonces nosotros podemos esperar una expansión. Si tan fuerte es la crisis, esperamos que la expansión también sea mucho más fuerte y que ojalá eso nos permita salir. Ahora, tenemos que ir cambiando la mentalidad porque nos dimos cuenta en que nadie hizo la previsión respectiva de
lo que iba a suceder. Ninguno de nosotros nos imaginamos hace 4 o 5 meses que este iba a ser el escenario para el mes de marzo, para el mes de abril, y qué es lo que se nos aventura para el mes de mayo, junio. Nadie podía tener esa visión. Costaba mucho que alguien hiciera una previsión de ese tipo, y por lo menos no me acuerdo haber leído. Estaba más cerca para mí una situación financiera a nivel mundial, más que una enfermedad, que es lo que viene a desembocar en esta crisis que nosotros nos encontramos. Entonces, primero que todo, tener una mentalidad de expansión financiera. Le llamo a que tenemos que buscar nueva ruptura de paradigmas tradicionales, esa ruptura de paradigmas que en ocasiones me he topado con muchos inversionistas, con muchos dueños de empresas que no tuvieron la visión de poder hacer, digamos que reestructurar sus niveles de ingresos. Y aquí me permito llamar un poco la atención porque nosotros tenemos que ser un poco más personas más líderes, personas con más, digamos, con más decisión, con exploración de alternativas diferentes. Vemos cómo algunas organizaciones hasta el día de hoy que se ven inmersas en una situación de crisis, moldean su estrategia y ahora sí acuden más a los sistemas de información, lo que son los famosos TICs, ¿no? Utilizando las redes sociales para poder proyectarse cuando esto se tuvo que haber hecho antes. La estrategia no es hasta ahora. Pero bueno, ya nos encontramos aquí. Tenemos que buscar la forma en cómo reinventarnos, de cómo yo puedo buscar algunas alternativas de negocios diferentes. Tengo que diversificar mis ingresos. Aquí esta diversificación de ingresos no solamente como empresa, sino como persona. Yo tengo que ir buscando un equilibrio de ver cómo mis ingresos yo los voy, digamos, diversificando. Un ejemplo, si yo ya estaba antes de la crisis dependiendo de un 100% de un salario, entonces ahí yo me encontraba en una posición sumamente vulnerable, o estoy en una posición vulnerable, porque si me quedo sin la fuente de mis ingresos, no tengo alternativas diferentes. En cambio, si hubiese venido trabajando con proyectos personales, con proyectos un poco tal vez ambiciosos para remoldear mis ingresos, donde ya yo no dependo de una fuente de ingresos del 100%, sino que la voy cambiando paulatinamente, 99.1, 98.2, 95.5, 90.10, 80-20 y así progresivamente. Entonces voy teniendo diferentes fuentes de ingresos y esas diferentes fuentes de ingresos me dan una cobertura, una capacidad más amplia para poder confrontar la situación que tenemos actualmente. Pero eso se llama también ruptura de paradigmas, se llama un poco el cambio cultural que nosotros tenemos que tener, porque siempre hemos sido personas un poco más dóciles, personas más tranquilas, pero el mundo no se mueve de esa forma. El mundo se mueve con una actividad muy fuerte y nosotros tenemos que involucrarnos en ellas. A tal punto que yo siempre he dicho que hay algunos extranjeros que cuando vienen al país pueden desarrollar negocios porque tienen esa fuerza, esa energía, en los cuales nosotros somos un poco más pasivos. Entonces tenemos que buscar un cambio, ese cambio mental, ese cambio de paradigma, de ser un agente de cambio, un agente que busque recursos, estrategias, alternativas diferentes. Y este es el momento, considero que este es el momento porque nos hace reflexionar, nos hace cambiar, pero tenemos que hacerlo de forma inteligente. ¿Okay? Aquí otro tema importante es la valoración del patrimonio total. Todos nosotros tenemos un patrimonio, las empresas tienen un patrimonio y ese patrimonio es ver qué me genera producción y qué no me está generando producción. En una organización en la cual tuve la oportunidad de hacer un análisis hace relativamente unos 2, 3 meses, una empresa, a manera de ejemplo, tenía 100 en activos. ¿Verdad? Entonces, esos 100 en activos, ellos explotaban nada más 20, 80 se quedaban sin explotar. O sea, que tenía algún tipo de patrimonio la organización que no le estaba generando. Entonces, tenemos que entrar en esa revisión de los activos, cuáles activos yo estoy utilizando y cuáles no estoy utilizando, y si no estoy utilizando, pues mejor venderlos, negociarlos para que me generen algún tipo de ingreso. Ahí es donde yo donde veo
que se tiene que dar esa valoración del patrimonio, esa valoración de los activos con que cuento y explotar aquellos que sí me están generando algún tipo de efectivo. Nosotros desde la perspectiva financiera le llamamos como activos generadores de efectivo. Entonces eso los tengo que explotar, pero los activos o el patrimonio que yo tengo que no me está funcionando, es como, si lo veo a título personal, es como aquella bicicleta que ya no utilizo, porque no tomo esa bicicleta y la vendo para que me genere recursos. Aquel televisor que se dejó de utilizar, ¿por qué no lo vendo? ¿Por qué no, si tengo algún tipo de ropa, algunos instrumentos que no estoy utilizando, ¿por qué no los vendo? ¿Para qué? Porque lo que nos interesa ahorita es que en esta situación es tener un poco de efectivo o de cash. Reinventarse con sinergias. Ahí nosotros tenemos que ser claros en algo. Hay un cambio de mentalidad fuerte que tenemos que hacer. Vi un modelo en España, tuve la oportunidad también de verlo en otros países, de que las pequeñas organizaciones tienden a fusionarse, pero desde una perspectiva, se llama técnicamente competencia. Es decir, yo coopero con usted, pero también compito con usted. Vamos a traer un poco de material del extranjero y ese material del extranjero lo compramos de forma conjunta. Obtenemos descuentos más grandes. Con esos descuentos más grandes me permite tener un mejor precio y me permite tener una mejor utilidad. Pero ¿qué es lo que lo hace tan rentable? ¿Qué es lo que hace que ese efecto sea tan agradable para todas las partes que nos estamos uniendo? Es muy simple, que es la unión, que es la sinergia. Entonces, en estos momentos de crisis, tenemos que invitarnos nosotros mismos a generar esas sinergias con mis competidores y competir con ellos, pero también cooperar con ellos. Cuando podemos lograrlo, entonces, a nivel de estructura, si estuviéramos hablando de empresarios que se dedican, por ejemplo, a la parte de repostería y panadería, entonces ver que en un centro dado, en un lugar, generemos ese círculo de sinergias y que entre todos nos veamos beneficiados, sobre todo por las situaciones en las que nos encontramos actualmente. Entonces, estas son ideas desde la perspectiva financiera que nosotros podemos ir plasmando, que nosotros podemos ir teniendo día a día, sobre todo para salir de la situación que nos encontramos y ver la posibilidad de generar recursos. Aquí importante es este cambio en el cual algunas generaciones como la Y, como las X, no se han acoplado todavía a los millennials. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que buscar ese cambio e introducirnos totalmente en todo lo que son los procesos de comunicación, de las tecnologías, digamos, de introducirnos en explorar y dar marketing por medio de Facebook, por medio de Instagram, por medio de todas las plataformas que pueden existir y ver cómo nosotros vamos moldeando mi posición actual con todo lo que conlleva las tecnologías de información. Ya no me puedo quedar en el tiempo, ya yo no puedo estar haciendo simplemente estrategias tradicionales, tengo que irme acoplando. Y ante las eventualidades que estamos teniendo, una empresa, una persona que esté en desarrollo comercial o que esté generando algún tipo de negocio, puede ver maximizar sus recursos si utiliza todas las plataformas, claro, de forma analizada, de forma estudiada, para poder desarrollar mejor su negocio. Aquí, entonces, podemos ir viendo también. El segundo punto que les tenía, ahorita voy a tratar un poquito más rápido, es el análisis del modelo de negocios. Ese análisis del modelo de negocios es centrar nuevamente en analizar mis fuentes de ingreso, analizar mis aliados, analizar los recursos que yo voy a estar utilizando, estar claro con la estructura de costos que tiene la empresa, porque en ocasiones el modelo de negocios de nosotros no es el ideal. Voy a partir aquí voy a hacer digamos, voy a exponerles una idea muy, muy clara. Algunas empresas, primero que todo, el país está, su mayor fuente de empleabilidad
la tienen las micros, pequeñas y medianas empresas, al punto que ellas pueden acaparar cerca del 75% de todos los 2.200.000 personas que trabajamos en el país. Entonces, el modelo está en poder hacer que estas empresas sean mucho más fuertes. Pero ¿cómo puede hacerlo mucho más fuertes? Primero, es cambiando la mentalidad. Esa mentalidad donde no podemos seguir partiendo en que tengo un accionista y que tengo un dueño, sino que para que haya una mayor transparencia en lo que se refiere a la redestinación de los ingresos o de la parte financiera, debe haber una junta directiva. Esa junta directiva que en los últimos años considero que se ha perdido, más bien en el modelo actual de lo que es la MIPYMES, es seguirle dando la responsabilidad al mayor accionista, al que puso la plata, pero no buscamos tener una junta directiva. Entonces el modelo de negocios hoy nos dice, no, tenemos que tener una junta directiva donde hayan expertos en el área de marketing, en el área financiera, en el área de costos, en el área técnica, en el área financiera, etcétera, y que les generen conocimiento para poder tener una administración financiera mucho más correcta. Porque hay un dicho, un escrito que dice que el poder absoluto corrompe. Y viendo que si todo se concentra nada más en los accionistas, lamentablemente muchas empresas se desvían los fondos a darle un mejor estatus de vida a los accionistas. Y tenemos que pensar que no es solamente el accionista. Hay un sinnúmero de factores que tenemos que analizar, que es desde la estructura como tal, administrativa, financiera, que tiene la empresa, como la empleabilidad que están dando. Tenemos una responsabilidad con la sociedad. Y esa responsabilidad con la sociedad nos dice que las empresas tienen que ser mucho más fuertes en el tiempo. Y esa fortaleza en el tiempo es la que nosotros tenemos que buscar. Pero ¿cómo lo logramos? Con una mayor transparencia. Y esa transparencia entonces nos dice que el modelo es concentrémonos en dar un mayor valor a las acciones de la empresa, pero también con una toma de decisiones mucho más objetiva. Y eso lo logramos cuando hay una estructura arriba que le permite tener mayores o mejor toma de decisión. ¿Okay? Entonces, aquí el análisis del modelo de negocios tiene que ver dónde está la empresa, en qué posición se encuentra, cuánto es lo que me queda de tiempo para poder reconvertirme, retransformarme, reinventarme, porque el tiempo es muy pequeño, el tiempo se nos va acortando, cada día que pasa se hace más corto, aunque sea una cuestión de percepción, pero la actividad sigue, el dinamismo sigue y tenemos que confrontarlo. Y le sumamos ahora la crisis que también nos encontramos actualmente. En la parte de inversiones, bueno, no es un momento para invertir aquel que tiene ingresos, ¿no? Aquel que tiene recursos. ¿Por qué? Porque hay mucha posibilidad de negocios. Y en esa posibilidad de negocios, vemos cómo se pueden ir bajando el precio de los vehículos, ir bajando los precios de las casas, ir bajando los precios de algunos artículos, productos, en los cuales yo puedo, si tengo los recursos financieros suficientes, llegar, comprar y esperarme un tiempo y poder venderlos. Pero estas inversiones importantes, estas inversiones no son ahorita que podemos hablar de corto plazo, vamos a hablar más de largo plazo. Si yo tengo inversiones en bolsa, que es un tema ahí también interesante, pero que no voy a entrar mucho por una situación de tiempo. Si yo tengo inversiones en bolsa, debo cuidar que aunque me encuentre en una posición de crisis, no puedo ir sacar mis inversiones, porque lo que estaría tal vez haciendo es materializando las pérdidas. Entonces, como estoy claramente en lo que son inversiones, se manejan las tendencias, aunque las tendencias ahorita sea hacia la baja, por una situación de mercado, ¿verdad? El mercado va a tender más bien a una tendencia hacia el alza. Entonces, si yo saco mis inversiones en estos momentos, voy a materializar esa pérdida. Pero entonces mejor me puedo esperar a que nuevamente tome la curva de ascenso y por allá valorar si retiro mis inversiones. Pero por el momento yo no aconsejaría a nadie que retire sus inversiones si las tiene en acciones, si las tiene tal vez en algún tipo de bono, sino que le dé un poco más de espacio a ver qué sucede. Pero estoy claro en que en el mediano plazo estas inversiones van a retomar nuevamente su estabilidad. Ahora, es para una empresa que no tiene recursos, tiene que analizar muy bien que es un momento de ir viendo que no puede hacer inversiones. Ahorita
creo que en los próximos 2, 3 meses tenemos que tener mucho cuidado sobre lo que voy a invertir. Si pensaba comprar un vehículo, si comprar una casa, si pensaba comprar algún equipo, alguna maquinaria, tengo que ser prudente. Y esa prudencia en las inversiones, aunque sean de largo plazo, ¿verdad? Porque yo necesito de cuidar mi cash, necesito cuidar mi dinero, en el cual tengo que tener la sostenibilidad en los próximos meses. Entonces no puedo entrar a hacer inversiones. En la parte de inversiones sí quería llamar un poco la atención, porque es un momento en el cual, para el que tiene recursos, posiblemente tenga muchas oportunidades. Para los que no tienen recursos, que no digamos, no tienen presupuesto, actualmente no es el momento ideal para entrar en ese tipo de inversiones. Como bien les decía ahora, y ahí en el tercer punto de esta filmina viene lo que son los activos generadores de efectivo, o que le dan valor a la empresa, o que le dan valor a la persona, son los que yo podría eventualmente invertir. Pero si no tengo ningún tipo de, digamos, de valor en el corto plazo, no ingresaría. Las inversiones por lo general son de largo plazo y espero réditos de ellas en el largo plazo, mucho más que en el corto plazo. Entonces ahí mucha prudencia para poder tomar decisiones en inversiones, aunque yo haga valoraciones de riesgo, aunque esté en renta fija, renta variable, no es el momento, ¿verdad? No es el momento, sobre todo si tengo limitados lo que son mis recursos. En análisis de costos y gastos, aquí importante de volver a analizar bueno, cuál es mi relación con mis proveedores. Estos proveedores los tengo a nivel nacional, puedo ir a nivel internacional a buscar mejores precios, puedo hacer mejores negociaciones con mis proveedores. Esas negociaciones es que me dé un poco más de espacio con las cuentas por pagar, porque necesito ese espacio, dado a que actualmente muchos sectores industriales, comerciales, están frenados por la situación del COVID. Entonces, puedo entrar a hacer algún tipo de negociación con mis proveedores, siempre y cuando se cumplan las normativas o los acuerdos que se tienen con ellos, para que el proveedor también necesite presupuestarse. Entonces, llegar a una muy buena relación, a un buen convenio con los proveedores. Pero aquí me permito llamar a valorar algo muy importante. No solamente puede haber un proveedor, tengo que buscar diferentes tipos de proveedores y proveedores que me den condiciones aceptables para la empresa, no solamente en calidad, sino que en descuentos, en términos de lo que es postventa o posuso del recurso, que el proveedor me dé las garantías suficientes sobre los recursos, ¿verdad? Entonces uno puede entrar a analizar. Es el momento también ideal de ver, bueno, cuál es mi estructura en términos de costos de mis proveedores, vale la pena seguir con ellos, puedo tener otras alternativas diferentes, puedo incursionar en mercados internacionales, ahora que se están utilizando bastante las plataformas. Entonces esas plataformas las vamos a utilizar para visualizar y buscar nuevos proveedores donde las condiciones ojalá me puedan mejorar. En la parte de planillas y cargas sociales, es un tema difícil, ¿no? Es un tema difícil. Siempre cuando una empresa entra en una situación financiera, digamos, de impacto, como es la que tenemos actualmente, lo primero que se hace es recorte de planillas. Recorte de planillas porque en este país sabemos que el recurso humano es relativamente caro en comparación de otros países, donde un colaborador nos cuesta 1.53% su valor. Es decir, que si yo tengo un negocio con él y le ofrecí 100 colones, lo que termino pagándole son 153 colones, de acuerdo al complemento de las cargas sociales y otros, ¿no? Digamos, de beneficios laborales que ellos tienen. Pero no puedo simplemente reducir la planilla por reducirla. Hay que hacer un análisis completo, ¿no? Hay que hacer un análisis de los valores agregados, de lo que es el capital intelectual, porque en una empresa que tiene 10 años, 15 años, entrar simplemente y despedir, ¿verdad? Teniendo los recursos para poder sostenerlo, tengo que ver que mi recurso humano es sumamente valioso. Y volver a tener que despedir una persona y volver a recontratar otra en 2 o 3 meses, puede ser mucho más caro.
hay quienes dicen, hay teorías ya demostradas donde nos establecen que cuando usted despide a una persona, le va a costar 5 veces volver su valor, ¿okay?, a recontratar a otro. Es decir, que despedirla me cuesta 5 veces su valor. Entonces, tengo que hacer un análisis de ese tipo siempre y cuando sí cuento con los recursos. Si definitivamente no cuento con los recursos, pues vamos a tener que acudir ahí a tener que ver cómo hacemos algún tipo de negociación. Aquí, importante lo que ha hecho tal vez el gobierno en términos de poder uno establecer negociaciones de bajar la cantidad de tiempo, de hacer rupturas de espacios en lo que son los contratos laborales. Entonces, pueda tomar este tipo digamos, de beneficios y como empleador, garantizarme que en el corto plazo, 2, 3 meses, voy a volver a contar otra vez con el recurso. Y algo también importante, no dejar de lado a los colaboradores. Los colaboradores necesitan trabajo, necesitan de la empresa. Entonces, si puedo encontrar algún tipo de ayuda, beneficio para los colaboradores en esta época, siento que eso se revierte con el tiempo, ¿verdad? Eso vamos a tener una retribución porque los colaboradores van a estar mucho más identificados. Ahí tenemos que darle identidad a los colaboradores con la empresa. Entonces, si encuentro algún tipo de forma de poder colaborar con los colaboradores, si es que estoy entrando en términos de despido, créanme que los beneficios vendrán en el corto y mediano plazo. Hacer un análisis de los gastos que no tienen impacto en la operación. Aquí todo lo que son gastos superfluos, gastos no dentro del ejercicio, de la actividad, de la operación de la empresa, tengo que hacer un análisis completo y ese análisis es tratar de reducirlos porque por la situación en la cual nos encontramos y en esta situación, vean que ya no estamos hablando del gasto para mejorar mi utilidad, no, estoy hablando del gasto para poder tener los recursos necesarios para confrontar la situación actual. Entonces, aquí tenemos que hacer un análisis muy completo de los gastos de operación que tiene la empresa, excluirlos o dejarlos de incluir en ellos cuando no le dan valor a la operación. En los gastos financieros, importante poder ajustar mi situación con el socio comercial que yo tenga, con diferentes bancos. Hay una apertura muy fuerte de algunos bancos con respecto a establecer mejores tasas, establecer pagos más, digamos, más bajos con respecto a los próximos meses o me están minimizando a un año. Puedo adquirir cualquier tipo de estos beneficios para ir ajustando mi gasto financiero y que mi gasto financiero no poderlo dosificar, ¿verdad? Vamos a dosificar el gasto financiero con, digamos, con estas nuevas políticas de los bancos que puedo ser una oportunidad para la empresa, porque de esa forma también puedo dejar de sacar recursos y esos recursos los voy consolidando para poder estar de frente con la situación que tenemos en la actualidad. El otro punto aquí es la parte del presupuesto. Les puedo decir que de cada 100 empresas que me ha tocado la oportunidad de revisar, 95 empresas no tienen presupuesto. 95 empresas no se han preocupado por diferentes tipos de situaciones de su presupuesto. Y ese presupuesto es lo que me dice, bueno, vamos a trabajar de la siguiente forma, ese es el presupuesto que hay, estas son las condiciones, esta es la cantidad de dinero, esto está para la operación, esto está para ventas, esto está para el costo de ventas, esto está para, este va a ser el efectivo que tengamos. Aquí puede estar la estructura y puedo durar toda una clase o un curso hablando de presupuesto, pero lo importante es, si no lo tengo, es entrar a hacer presupuesto. Y en la parte de presupuesto tengo que pensar en 2 líneas. La primera, línea de ahorro, porque debo estar claro en que el ahorro es lo que me da a la empresa la capacidad de poder soportar cualquier tipo de crisis. Y no solamente a las empresas, sino a las personas. Y por el otro lado, sí, ya tengo el ahorro, ¿verdad? Tengo ese fondo especial para contingencias, puedo tomar los recursos para reinvertir. Las empresas se reinvierten, las empresas toman sus recursos y tratan de que ellas se fortalezcan en el tiempo. Porque no puedo dejar de lado, y vuelvo nuevamente a llamar la atención, en que somos responsables de la empleabilidad.
Y esta empleabilidad me lleva a una responsabilidad social que tengo que cumplir como empresa. Y la única forma de lograrlo es que la empresa sea sólida en el tiempo. Y esa solidez de la empresa en el tiempo lo puedo conseguir en la medida que se planifica, que se organiza cada una de las inversiones, cada una digamos, del análisis de gastos, del análisis de costos, lo puedo presupuestar, lo veo a futuro. Entonces voy caminando sobre una base ya, sobre una alternativa, sobre una estrategia definida para poder alcanzar los objetivos de la empresa. Que repito nuevamente, ¿sí? ¿Cómo podemos ver nosotros a las empresas? A las empresas que no tienen un presupuesto, y son empresas totalmente reactivas. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Ocurre lo que en la situación actual están demostrando más de una empresa que simplemente no pudo tener ese fondo, no tiene la capacidad de reinventarse, de reconvertirse, entonces la empresa va a entrar en términos de quiebra, que es lo que está sucediendo actualmente. Y lo puse ahí al lado derecho, lo que es el ahorro para que simplemente lo podamos tener como un objetivo fundamental. El sexto punto, para ir concluyendo, ¿verdad? Porque el tiempo pasa muy rápido, aquí podría durar todo el día, tratar de hablar de algunos temas interesantísimos que podemos compartir. Primero que todo, desde la perspectiva financiera, no es un momento para estoquearnos en inventarios, es un momento para tener un inventario, digamos, moldeado a la realidad de la organización. Entonces vamos a tratar de reducir los inventarios desde la perspectiva financiera. Voy a hacerle el mejor trabajo para poder recuperar las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar las necesito en la casa, las necesito en la empresa. Es importante porque nosotros trabajamos con el cash. Entonces, aquí llamaría a los clientes, para los clientes, ojalá si tienen los recursos me puedan cancelar lo más pronto posible para poder contar con ese cash. Renegociar las cuentas por pagar. Esas cuentas por pagar es sentarme con los proveedores, hacer nuevas negociaciones donde no nos veamos dañados. Yo también, así como quiero recuperar la cuenta por cobrar, a mi proveedor le interesa recuperar su cuenta por cobrar, pero es el momento ideal para poder hacer renegociaciones también con los proveedores. Lo que estábamos hablando en el primer punto, que era análisis del activo y su valor agregado, siempre tenemos que entrar en ese tipo de análisis, de ver qué activos utilizo, qué recursos estoy utilizando, y los que los tengo en desuso, simplemente deshacernos de ellos, darles de baja, venderlos para generar un poco más de efectivo. Una estructuración de pasivos de corto y largo plazo, también así como también del patrimonio. Ahí yo le llamo buscar el equilibrio financiero, ¿verdad? Pero bueno, el equilibrio financiero ahorita es sumamente difícil, ¿no? Una cosa es lo que me dice la teoría, otra cosa es la práctica que veníamos y otra cosa es la realidad actual. No puedo entrar simplemente y decir, voy a reestructurar mis pasivos porque no es tan sencillo, no es tan fácil, pero puedo ir buscando diferentes alternativas que me puedan largoplaciar lo que es la deuda de corto plazo. Vamos a tratar de largoplaciarla porque necesito que mi flujo de caja me vaya siendo un poquito más grueso, ¿verdad? Entonces ese grosor lo voy a alcanzar si voy a estar pagando menos de los pasivos de corto plazo y de largo plazo. Entonces ahí puedo entrar un momento ideal para hacer renegociaciones con los bancos, ¿verdad? Porque hay la permisibilidad ahorita para poder alcanzarlo y lograrlo, y entonces puedo ajustar un poco más, digamos, mis fuentes de financiamiento. Por otro lado, lo que se está hablando, la parte del joint venture, de cómo el joint venture puede ser una técnica importantísima para buscar aliados, ¿no? Y con esos aliados confrontar la situación, porque algo muy importante, no me veo solo en esta situación, estoy acompañado, y ese acompañamiento es el que necesitamos tomar para confrontarlo de forma conjunta. Pues yo estoy convencido en que si nosotros buscamos sinergias, buscamos cómo, digamos, ser más cohesivos con mi competidor, con mi cliente, entonces podemos confrontar la situación. Y por último, hacer toma de decisiones financieras colegiadas. En ocasiones, aunque yo sea el gerente financiero de una empresa, aunque sea el mayor accionista, debo de buscar opinión de un grupo de personas, una opinión que me permita que me juzguen, de una opinión que me permita tener posiciones, aunque sean contradictorias a lo que yo estoy exponiendo, que me permitan tener un mejor razonamiento.
Actualmente yo no puedo tomar decisiones simplemente de forma aislada y digo, yo tengo la razón y voy sobre este camino financieramente. No, debo de hacerlo colegiado. Y esa colegiatura, si no tengo una junta directiva que sea la que se encargue de establecer los diferentes mecanismos para tomar decisiones colegiadas, entonces debo hacerlo con mis diferentes gerencias o, por qué no decirlo así, con los colaboradores de la empresa, pero busco esa cohesión en la toma de decisiones colegiadas. Bueno, yo que me pasé un par de minutos, ¿verdad?, sobre lo que les traía, y me van a disculpar ahí tal vez la premura, ¿verdad?, en la exposición, pero era simplemente compartir un poco de algún tipo de información importante y que espero que sean de mucho valor para ustedes. No sé, Alexandra, si Ok, seguiremos con excelente, la don parte José. de Ujú. consultas. Agradecerle la participación a usted, don José, por compartir su conocimiento. Y a continuación realizaremos la sección de preguntas. Para eso cedemos la palabra a la máster Alexandra Mora. Y posterior a esta sección de preguntas, escucharemos al coordinador de las maestrías, don José Pablo González, para dar el cierre a esta actividad. Adelante, Alexandra. Muchas gracias, Fabián, y muchas gracias, don José Prado, por esta excelente presentación. Sí tenemos algunas consultas hechas por el chat público y también por el chat privado. La primera consulta, don José, dice, ¿forecast se refiere a una reserva únicamente para temas de crisis o puede mantener con el alcance de contingencias? Cualquiera que sea, debería tener una normativa relacionada para que no se desvíe el fin por la cual fue realizada. Sí, bueno, cuando me estaba refiriendo un poco a la parte del forecast, ¿verdad?, que son presupuestos, está orientado hacia lo que son los presupuestos de ventas, ¿no? Los presupuestos de ventas ante estas eventualidades en las cuales nos encontramos ante esta crisis, no es tan fácil, ¿no? Presupuestar, voy en esta dirección, un ejemplo, un marco de acción sobre un nicho de mercado ya específico, debo de ampliarlo. Si yo estaba trabajando en un rango de edades de 25 a 35 años, un perfil dirigido más hacia las mujeres que hacia los hombres, debo de ampliarlo, ¿no? Debo de ser consciente en que mi estrategia, mi forecast, mi presupuesto de ventas debe de reacondicionarse de acuerdo a la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Y esto me lleva no solamente a ver el forecast que voy a tener, sino a la diversificación, porque tengo que diversificarme. Y lo peor o lo mejor es que me tengo que diversificar con un corto tiempo, tengo que tener poder de reacción. A eso era prácticamente lo que me estaba refiriendo con la parte del forecast, ¿no? Porque las empresas definitivamente no pueden seguir con esa misma tradición en la cual de diciembre, enero, febrero para atrás venían, tienen que reinventarse, y ahí es donde tengo que buscar reacondicionar el mercado meta al cual yo me estoy dirigiendo, ya sea ampliándolo, disminuyéndolo, concentrando, hay expansión en la parte ahora de, digamos, situacional, porque los medios de comunicación me permiten todavía expandirme mucho más, romper fronteras, por qué no decirlo de esa forma, explorar nuevos mercados. A eso es lo que me estaba refiriendo con la parte del podcast. Muy bien, muchas gracias. Otra de las consultas, y creo que es bastante importante, ¿cuáles son los mejores consejos para el manejo de las finanzas personales y familiares? Bueno, hace poco he estado dando una charla precisamente en esta orientación. A nivel personal, primero que todo es minimizar el gasto. Okay. Tengo que dejar de gastar por gastar si no tengo necesidad. Utilizar mis ingresos en lo que realmente es necesario. Y aquí, dentro de esa charla, tuvimos la oportunidad de exponer que si una persona no cuenta con recursos, tiene que ver cómo genera recursos. No es el momento de sentarnos a llorar, no es el momento de atrincherarnos, no es el momento de esconder la cabeza bajo el suelo, es el momento de salir adelante. Es el momento en el cual yo tengo que ver una oportunidad. Y esa oportunidad lo puedo tener a través de los medios de comunicación, pero debo dedicarle tiempo. No es solamente, muchas personas consideramos que si yo quiero generar ingresos me voy a meter a la web y por medio de googlear voy a buscar alguna alternativa. No es tan sencillo.
Hay algunos sistemas, la Internet me permite vender algunos artículos que yo tengo si no cuento con recursos financieros. Entonces, como decía ahora en la exposición, tomo la bicicleta, vendo la bicicleta, tengo algún televisor que no me está funcionando, lo vendo porque necesito recursos. Y esos recursos, yo les digo, por Internet usted puede vender muchas cosas. Yo hace poco, con mi familia, acabamos de vender una serie de artículos que simplemente nos vimos que no tenían ninguna utilidad en la casa, y por ahí el mes de diciembre y enero decidimos venderlo y logramos concretar las ventas y obtuvimos recursos financieros. Bueno, eso es lo que tienen que hacer las personas, aquellos que no tienen. Y en la parte, sobre todo, de lo que es el gasto, ver cómo las personas y las familias tienen que, si yo tengo ahorita 100, bueno, ¿cuánto me queda de esos 100 para administrarlos? En 15 días, un mes, 2 meses, y tratar de administrarlo de la mejor forma. Nosotros sabemos que ahorita, viendo lo que son las necesidades fisiológicas, son las primeras que nosotros tenemos de satisfacer, lo que es alimentación, lo que es transporte, así como otras, eso es lo primero que vamos a satisfacer. Entonces, si tengo recursos y los tengo limitados, ahí es donde van a ir dirigidos. Si tengo más recursos, entonces tengo que ir poniéndole en orden de prioridad. Orden de prioridad, si tengo negociaciones con los bancos, porque tengo que pagar algún tipo de préstamo que tiene la familia, y poderlo confrontar de la mejor manera. Aquí yo considero importante que siempre estar haciendo negociaciones. No me puedo quedar pensando o estar creyendo que lo que digan las noticias es suficiente. Tengo que ir a entrar a hacer negociación con el banco, porque ya me pasó precisamente en esa semana y la semana pasada con una empresa, que un banco ofreció una cosa y cuando fuimos a hacer una realidad, hacer una negociación con el banco, la realidad era otra, ¿no? Entonces, no puedo asumir en que las cosas se van a dar por default, sino yo mismo ir y hacer las negociaciones respectivas para poder bajar lo que es el gasto de pagos con las deudas que yo vaya a tener. Y sobre todo lo que es priorizar mis ingresos para mis necesidades en el corto y mediano plazo. Pero no es solamente ahí, y ahí tengo que decirlo, debo de buscar la forma de generar ingresos por medio de las plataformas. Muy bien, muchas gracias. Otra de las consultas, ¿a qué se debe o cuáles son las causas de la falta de cultura de trabajar bajo presupuestos en las empresas? Bueno, creo que eso es un problema cultural que lo traemos desde pequeños. A mí me ha tocado estar impartiendo cursos de finanzas, 1, 2, 3, gerencia financiera, a nivel de bachillerato, licenciatura, posgrados. Pero ese tipo de cursos, muchas temáticas deberían de tocarse desde la primaria. Es decir, un estudiante de primaria y secundaria debe tener este tipo de educación, porque lo hace ser más consciente, lo hace ser más ordenado y, por qué no decirlo, entra ya en bases presupuestarias. Yo siento que en el país, en los últimos años, las familias tienen un poco más de conciencia que se trabaja bajo presupuestos, pero es que no puede ser de esa forma, tiene que ser de forma estructurada. Estos modelos debemos de reconvertirlos y decir, bueno, la parte financiera hay que educar a nuestros hijos. Nuestros hijos son los que tienen que tener la base del conocimiento financiero para tener una buena administración. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se replica con las empresas. Las empresas actúan conforme a las personas. Y si una persona no tiene una formación de presupuesto, entonces va a simplemente a replicarlo en la organización que tiene. Siento que ahí es donde viene mucho, donde nace la falta de orientación con respecto a los presupuestos de las organizaciones. Muy bien, tenemos un par de consultas más. En el caso de las personas que ofrecemos servicios profesionales, ¿qué estrategias en el entorno financiero empleamos para incrementar los ingresos? Ya que muchas personas de la microempresa incluso se han salido de tributación. Sí, bueno, yo siento que hay diferentes tipos de alternativas, ¿no? Estas alternativas, las estábamos explorando ahora, por lo menos estaba tratando de compartirlas, es buscar la forma de gestar o generar negocios por medio de la Internet. Si una persona es digamos, tiene mucha capacidad en el uso de las tecnologías de información, aunque yo me esté dedicando a un sector empresarial, comercial, diferente, digamos, estoy vendiendo un tipo de productos, pero tengo capacidades para poder
ingresar a la parte de, digamos, de googlear, de permanecer en Facebook, de Instagram y otras plataformas, puedo gestar negocios, puedo buscar la forma y, ¿por qué no decirlo? Yo puedo ser un asistente de tecnologías. Y ese asistente de tecnología, sin tener una educación formada en lo que es sistemas de información, puedo darle servicios a otras personas que no tienen la capacidad de introducirse y hacer negocios por medio de las plataformas. Pero esa es una posibilidad que lo veo muy grande de ser un asistente, ¿no? Un asistente, llamémoslo asistente virtual, que lo vi en otras economías ahí importantes, es asistente virtual. Entonces yo doy el servicio, me puedo promocionar por algunos grupos de Facebook muy importantes que hay para poder ayudar. No solamente ayudo a las personas a introducirse en este nuevo mundo, sino que también puedo generar algún tipo de ingreso. Y si no tengo la formación, entonces aquí lo veo de la otra perspectiva, que soy el que contrata a un asistente para que el asistente me ayude a promocionar mis artículos, mis productos, mis servicios por medio de la web. Que yo, mi pensamiento es que nosotros nos quedamos en el tiempo. Nosotros no hemos explotado. Siendo una economía tan abierta, con personas tan desarrolladas en conocimiento, en capacidades, en habilidades, nosotros hemos sido un poco quedados. Y veo desde la perspectiva empresarial, tenemos que explotarlo mucho más, lo que son las tecnologías de información y comunicación. Muy bien. Dice, cuando habló de la parte de ahorro, son los recursos con los que cuenta el Estado para hacerle frente a la situación actual. Me refiero a las ayudas a las familias con situación de vulnerabilidad. Bueno, ahí cuando me refiero al ahorro es que es el ahorro que se tuvo que haber hecho previamente, ¿no? Es la persona que viene ahorrando desde hace 2, 3 años, que tiene sus cuentas o su empresa con un fondo especial para eventualidades que yo me quedé sin trabajo, eventualidades que tuve una muerte de un pariente cercano, eventualidades en la cual tuve un siniestro en mi casa, me quedé sin activos. Bueno, a eso se llama tener un fondo de respaldo. Y ese fondo de respaldo se logra con ahorro, se logra con previsión. Y es muy difícil lograrlo ahorita. Si yo no hice el ahorro, no tengo la forma de cómo tener recursos para poder confrontar. La única forma que le veo es diversificando mi ingreso, que eso sí es muy importante. Esa diversificación del ingreso, si yo estoy trabajando para el sector público, unas personas del sector público podrían tener espacios importantes para poder buscar algún tipo de alternativa de generación de nuevos ingresos. Y yo no seguir diciendo, bueno, yo trabajo en una institución pública, me gano el 100% y voy a estar ahí toda la vida, porque así no se comporta el mundo ahora. El mundo es cambiante, el mundo es evolutivo y es en esa evolución. Entonces yo puedo ir siendo también cambiándome. Y ese cambio es buscando diferentes fuentes de financiamiento. Y esas fuentes de financiamiento, como decía ahora, es reconvertirlas, es hacerlas diferentes, es buscar la forma en cómo tener un proyecto personal. Nosotros tenemos que ser personas que debemos de tener nuestro propio proyecto personal. Y ese proyecto personal, entonces me diversifica mi ingreso. Ahora sí, con esta nueva posición, entonces puedo buscar la forma de establecer un presupuesto en el corto, mediano y largo plazo y teniendo ese fondo especial que todos debemos de tener. Yo les dije ahora la situación de Singapur, cómo Singapur se defendió en el año 1997 y fue expuesto a nivel internacional, que ella lo hizo con base en el ahorro. Se ha demostrado en el país que somos un país muy consumista, que a partir de este momento, desde este espacio, de esta situación que tenemos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿vale la pena seguir con ese tipo, digamos, de estructura? Tengo que buscar. Yo estoy muy seguro que a muchas personas, empresas, después de este punto en el cual nos encontramos, van a ver la forma en que tienen un fondo especial de ahorro. ¿Pero por qué? Porque la necesidad lo hizo. Pero bueno, no importa. Pero lo van a hacer o tenemos que hacerlo porque las eventualidades existen y se pueden dar en cualquier momento. Muy bien, la última consulta para cerrar y creo que todos nos gustaría mucho escuchar esta respuesta es, ¿cómo visualiza usted la situación financiera del país a un corto plazo y cómo pronostica la empleabilidad? Bueno, creo que el país puede salir adelante
en algo muy importante. Sin duda alguna, nuestro sistema de salud es muy robusto. Nuestro sistema de salud a través de los años, no es solamente en estos momentos que las decisiones, por lo menos de mi perspectiva, han sido muy correctas, han sido analizadas, han sido mesuradas. El país lo viene haciendo bien desde hace muchos años. El sistema de salud de nosotros es muy robusto, es fuerte, es un ejemplo a nivel internacional. Entonces, el impacto no solamente en cantidad de personas contaminadas o muertes, siento que va a ser mínimo, ¿verdad? En comparación con otras economías. Y asimismo lo dijo la Organización Mundial de la Salud, que felicitaba a Costa Rica por la cantidad de personas que han muerto porque tenemos el índice más bajo a nivel mundial. Eso me parece excelente. Entonces, creo que para el país la situación no va a ser tal vez tan larga, ¿verdad? Es una percepción a título personal. Puede ser que para el mes de junio, julio, pues vamos a entrar en esa reactivación económica que para nosotros pues es vital, que nuevamente la actividad y el dinamismo económico ingrese a gestarse en el país, pero lo veo más en 2 o 3, digamos, meses. Ojalá, esperaría que no se extendiera un poco más allá y que la segunda ola que se espera por la parte del COVID sea mucho más dosificada, pero bueno, eso es simplemente una expectativa. Lo que sí es que para una recuperación económica vamos a tener por lo menos un espacio de 6 meses, unos 6 meses, y la empleabilidad es la más golpeada. Recordemos que habíamos cerrado el febrero con cerca del 12.5% de desempleo en una economía que tiene 2.200.000 personas trabajando. Estamos hablando de cerca de 300.000 personas sin empleo, y que irle sumando todas las otras, podríamos estar alcanzando niveles a título personal, ¿verdad? Esto es simplemente una opinión porque todavía no hay estudios, que podríamos llegarle a un 25, un 30% de desempleo, que es sumamente fuerte. Pero tendría fe y esperanza en que, como en el efecto que se da debido a la recesión económica, que va a ser muy fuerte, o que estamos en ella muy fuerte, vamos a tener una gran expansión económica. Entonces, en esa expansión económica es donde debemos de ir ajustando los que estamos en la parte de producción, lo que estamos en la parte gubernamental, lo que estamos en exportaciones, importaciones, que lo que estamos en las micros, lo que llamamos MIPYMES, tenemos que ver cómo las fortalecemos. Y aquí quiero hacer un llamado de atención muy fuerte a todo lo que es el sistema financiero nacional. Nosotros necesitamos banca de desarrollo real. No es una banca de desarrollo simplemente donde sea un crédito más. Necesitamos banca de desarrollo. Y es el momento oportuno para que las autoridades de nuestro país, nuestro sistema financiero, gesten o puedan dar banca de desarrollo como lo establece, digamos, el mundo, ¿no? Una banca que permita desarrollarlo. Y es aquí donde nos estamos ahogando, es aquí donde necesitamos este tipo de ayudas para que las empresas, para que las personas tengamos empleabilidad y nuevamente entremos en una actividad más cómoda, que no era que veníamos de esa forma, ahora tampoco es que veníamos tan bien. El país venía mal en términos de desempleo. Aquí estamos llegando al tope, y en ese mediano plazo, en ese corto plazo que estamos previendo, ojalá que la empleabilidad baje sustancialmente. Muchísimas gracias. Agradecerle al doctor José Prado, muy orgullosos de que sea parte de nuestro personal docente de la Unidad Interna de Posgrados. Quería recordarles y también, bueno, comentarles que estamos planeando diferentes temas para webinars, y este jueves 23 de abril a las 10 de la mañana tenemos el webinar gratuito Estrategia Empresarial en Tiempos de Crisis con el doctor Juan Carlos Leiva Bonilla. Por el medio del chat les enviaremos el formulario para que ustedes puedan inscribirse, y también comentarles, por ahí nos preguntaron si vamos a compartir la grabación de este webinar. Nosotros enviamos el enlace, pero también ustedes pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, CIBE Tecnológico de Costa Rica, y ahí podrán encontrar los diferentes webinars que hemos realizado. Muchísimas gracias, don José, y le doy la palabra al José González, quien es coordinador de la maestría. Muchas gracias, Alexandra y Fabián, y por supuesto al doctor José Prado por la exposición
realizada y también por invitarnos a repensar cosas como el tema de ahorro, la sinergia, las alianzas estratégicas. De verdad que me parece un abordaje bien interesante y creo que también coincido, por supuesto, en muchos de los elementos en que es importante sacar adelante lo mejor de nosotros para poder salir como país, como individuos, como familias de esta situación que nos toca enfrentar. Es una tormenta que nos toca abordar y que creo que lo estamos haciendo de la mejor manera posible. Así que la motivación para todos, el agradecimiento también, agradecimiento para cada una y cada una de las personas que se conectaron a este seminario virtual y por supuesto a todas las personas que igual lo visualizarán posteriormente desde el canal en YouTube. Gracias y pues contarles que hemos procurado estar cerca de todos ustedes con temas que son relevantes y sobre todo con una perspectiva muy aterrizada de lo que está sucediendo en nuestro país, con herramientas prácticas que podemos poner en práctica de una vez y pues nos mantendremos así, de esa manera, con diferentes seminarios virtuales como el que anunció Alexandra hace unos momentos y pues invitarles a mantenerse conectados con el Tecnológico de Costa Rica, con la unidad de posgrados y estamos para servirles en todo lo que esté a nuestro alcance. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Un gusto.